Con la tecnología hemos topado tantas herramientas y tantas estadísticas estupendamente elaboradas que no nos hemos dado cuenta de que, bueno, muchas veces, y como decía nuestra abuela, preguntando se llega a Roma. Y es que, por mucho que tengamos la posibilidad de hacer online infinidad de test de usuarios, no hay nada como ponerte detrás de alguien que está manejando tu web para ver cómo se comporta y qué problemas puede haber. Sin embargo, ten en cuenta que la mayoría, si no todas, de las estrategias cualitativas que vamos a ver ahora, puedes hacerlas de forma presencial o a través de herramientas digitales. Vamos a ver estas 4. Empecemos por el test de usuario. En realidad, lo que haríamos sería pedirle a un usuario normalmente parecido o igual al patrón de usuarios que tenemos en nuestra web que realice una pequeña prueba en la web. Por ejemplo, buscar y descargar un contenido, realizar una compra o bien cualquier objetivo que queramos para un embudo de conversión específico. El fin es detectar cualquier error o forma de actuar que no teníamos contemplada en nuestra hipótesis inicial. Para hacer este tipo de test te aconsejamos que utilices distintos tipos de usuarios y perfiles, que apuntes todos los pasos que da, especialmente las confusiones, y que tengas en cuenta el que el usuario puede que no actúe de manera normal al sentirse observado. Esto suele provocar más errores o confusiones de lo habitual. Pasemos a una siguiente prueba cualitativa, las encuestas y entrevistas. Lo que hacemos es, a través de encuestas, encontrar nuestros diferentes tipos de público y hacerles entrevistas acerca de lo que van a necesitar o lo que entienden de nuestra plataforma. Esto nos sirve para crear nuestros diferentes arquetipos de cliente y entender cómo tenemos que estructurar la información dentro de la web en función de cada uno de ellos. En el caso de las pruebas beta, realizamos todo tipo de test que tengan que ver con la interacción con nuestra web o plataforma y tratamos de identificarlas mucho antes que la web efectivamente se lance. Para ello es importante que sean diferentes tipos de usuarios los que interactúen con ella, usuarios con distintos hábitos y procedencia, que pueden ver las cosas de forma diferente entre sí. Y finalmente los test A/B, que también se pueden hacer de forma presencial, poniendo a diferentes personas 2 versiones distintas de una misma web, con pocos cambios entre sí, para ver cuál de las 2 funciona mejor. Con la tecnología hemos topado tantas herramientas y tantas estadísticas estupendamente elaboradas que no nos hemos dado cuenta de que, bueno, muchas veces, y como decía nuestra abuela, preguntando se llega a Roma. Y es que, por mucho que tengamos la posibilidad de hacer online infinidad de test de usuarios, no hay nada como ponerte detrás de alguien que está manejando tu web para ver cómo se comporta y qué problemas puede haber. Sin embargo, ten en cuenta que la mayoría, si no todas, de las estrategias cualitativas que vamos a ver ahora, puedes hacerlas de forma presencial o a través de herramientas digitales. Vamos a ver estas 4. Empecemos por el test de usuario. En realidad, lo que haríamos sería pedirle a un usuario normalmente parecido o igual al patrón de usuarios que tenemos en nuestra web que realice una pequeña prueba en la web. Por ejemplo, buscar y descargar un contenido, realizar una compra o bien cualquier objetivo que queramos para un embudo de conversión específico. El fin es detectar cualquier error o forma de actuar que no teníamos contemplada en nuestra hipótesis inicial. Para hacer este tipo de test te aconsejamos que utilices distintos tipos de usuarios y perfiles, que apuntes todos los pasos que da, especialmente las confusiones, y que tengas en cuenta el que el usuario puede que no actúe de manera normal al sentirse observado. Esto suele provocar más errores o confusiones de lo habitual. Pasemos a una siguiente prueba cualitativa, las encuestas y entrevistas. Lo que hacemos es, a través de encuestas, encontrar nuestros diferentes tipos de público y hacerles entrevistas acerca de lo que van a necesitar o lo que entienden de nuestra plataforma. Esto nos sirve para crear nuestros diferentes arquetipos de cliente y entender cómo tenemos que estructurar la información dentro de la web en función de cada uno de ellos. En el caso de las pruebas beta, realizamos todo tipo de test que tengan que ver con la interacción con nuestra web o plataforma y tratamos de identificarlas mucho antes que la web efectivamente se lance. Para ello es importante que sean diferentes tipos de usuarios los que interactúen con ella, usuarios con distintos hábitos y procedencia, que pueden ver las cosas de forma diferente entre sí. Y finalmente los test A/B, que también se pueden hacer de forma presencial, poniendo a diferentes personas 2 versiones distintas de una misma web,
con pocos cambios entre sí, para ver cuál de las dos funciona mejor. Con la tecnología hemos topado tantas herramientas y tantas estadísticas estupendamente elaboradas que no nos hemos dado cuenta de que, bueno, muchas veces, y como decía nuestra abuela, preguntando se llega a Roma. Y es que, por mucho que tengamos la posibilidad de hacer online infinidad de test de usuarios, no hay nada como ponerte detrás de alguien que está manejando tu web para ver cómo se comporta y qué problemas puede haber. Sin embargo, ten en cuenta que la mayoría, si no todas, de las estrategias cualitativas que vamos a ver ahora, puedes hacerlas de forma presencial o a través de herramientas digitales. Vamos a ver estas 4. Empecemos por el test de usuario. En realidad, lo que haríamos sería pedirle a un usuario normalmente parecido o igual al patrón de usuarios que tenemos en nuestra web, que realice una pequeña prueba en la web. Por ejemplo, buscar y descargar un contenido, realizar una compra o bien cualquier objetivo que queramos para un embudo de conversión específico. El fin es detectar cualquier error o forma de actuar que no teníamos contemplada en nuestra hipótesis inicial. Para hacer este tipo de test te aconsejamos que utilices distintos tipos de usuarios y perfiles, que apuntes todos los pasos que da, especialmente las confusiones, y que tengas en cuenta el que el usuario puede que no actúe de manera normal al sentirse observado. Esto suele provocar más errores o confusiones de lo habitual. Pasemos a una siguiente prueba cualitativa, las encuestas y entrevistas. Lo que hacemos es, a través de encuestas, encontrar nuestros diferentes tipos de público y hacerles entrevistas acerca de lo que van a necesitar o lo que entienden de nuestra plataforma. Esto nos sirve para crear nuestros diferentes arquetipos de cliente y entender cómo tenemos que estructurar la información dentro de la web en función de cada uno de ellos. En el caso de las pruebas beta, realizamos todo tipo de test que tengan que ver con la interacción con nuestra web o plataforma, y tratamos de identificarlas mucho antes que la web efectivamente se lance. Para ello es importante que sean diferentes tipos de usuarios los que interactúen con ella, usuarios con distintos hábitos y procedencia, que pueden ver las cosas de forma diferente entre sí. Y finalmente los test A/B, que también se pueden hacer de forma presencial, poniendo a diferentes personas 2 versiones distintas de una misma web, con pocos cambios entre sí, para ver cuál de las dos funciona mejor. Con la tecnología hemos topado tantas herramientas y tantas estadísticas estupendamente elaboradas que no nos hemos dado cuenta de que, bueno, muchas veces, y como decía nuestra abuela, preguntando se llega a Roma. Y es que, por mucho que tengamos la posibilidad de hacer online infinidad de test de usuarios, no hay nada como ponerte detrás de alguien que está manejando tu web para ver cómo se comporta y qué problemas puede haber. Sin embargo, ten en cuenta que la mayoría, si no todas, de las estrategias cualitativas que vamos a ver ahora, puedes hacerlas de forma presencial o a través de herramientas digitales. Vamos a ver estas 4. Empecemos por el test de usuario. En realidad, lo que haríamos sería pedirle a un usuario normalmente parecido o igual al patrón de usuarios que tenemos en nuestra web, que realice una pequeña prueba en la web. Por ejemplo, buscar y descargar un contenido, realizar una compra o bien cualquier objetivo que queramos para un embudo de conversión específico. El fin es detectar cualquier error o forma de actuar que no teníamos contemplada en nuestra hipótesis inicial. Para hacer este tipo de test te aconsejamos que utilices distintos tipos de usuarios y perfiles, que apuntes todos los pasos que da, especialmente las confusiones, y que tengas en cuenta el que el usuario puede que no actúe de manera normal al sentirse observado. Esto suele provocar más errores o confusiones de lo habitual. Pasemos a una siguiente prueba cualitativa, las encuestas y entrevistas. Lo que hacemos es, a través de encuestas, encontrar nuestros diferentes tipos de público y hacerles entrevistas acerca de lo que van a necesitar o lo que entienden de nuestra plataforma. Esto nos sirve para crear nuestros diferentes arquetipos de cliente y entender cómo tenemos que estructurar la información dentro de la web en función de cada uno de ellos. En el caso de las pruebas beta, realizamos todo tipo de test que tengan que ver con la interacción con nuestra web o plataforma, y tratamos de identificarlas mucho antes que la web efectivamente se lance. Para ello es importante que sean diferentes tipos de usuarios los que interactúen con ella, usuarios con distintos hábitos y procedencia, que pueden ver las cosas de forma diferente entre sí. Y finalmente los test A/B, que también se pueden hacer de forma presencial,
poniendo a diferentes personas dos versiones distintas de una misma web, con pocos cambios entre sí, para ver cuál de las dos funciona mejor.